Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un gran privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querida esposa Damaris y yo le agradecemos de corazón por usted estar con nosotros, por su atención con su familia, su disponibilidad de su tiempo en oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia conmigo, la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6. Ese mensaje se llama "De tu mejor para Dios". Siempre cuando hablamos en dar, siempre la mayoría de los sermones, los predicadores es sobre las finanzas, pero también tenemos que dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, talentos, lo que Dios nos ha dado, juntamente con nuestras finanzas que realmente pertenece a Dios. Nadie es nuestro, nosotros somos solamente mayordomos, todo es de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha dado, personalmente al ministerio, todo viene de Él y es para Él y por Él que son todas las cosas. 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6. Pero esto digo, hablando Pablo, el que siembra, o sea, el que da, escasamente también segará, o sea, cosechará, recibirá escasamente. Y el que siembra o el que da generosamente, generosamente también segará, o recibirá, o cosechará. Hace algún tiempo yo escribí un libro, Dad y se os dará. Son bases bíblicas establecidas en las Escrituras sobre las finanzas, bases sólidas, bíblicas en la palabra de Dios. Y cuando usted vive esas bases, esos principios establecidos en la palabra de Dios, usted será grandemente bendecido. Como un DVD que yo prediqué hace muchos años, bendecido para bendecir. Usted es ser bendecido para bendecir a los demás. Como nosotros sostenemos los 72 misioneros, más el Instituto Bíblico en la India, y bendecimos al mundo del habla hispana con nuestros libros y CDs y DVDs y a las cárceles en los Estados Unidos, y todo ha sido posible a través de la generosidad de los sembradores. Entonces Dios quiere bendecirte a ti para usted poder bendecir, porque ya dijo bien claro Pedro, lo que yo tengo yo doy, en Hechos capítulo 3. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Lo que yo tengo yo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levante y anda, le dijo el paralítico. Lo que usted tiene, Dios le ha dado, usted puede dar. Cuando usted no tiene, alguien tiene que bendecirle a usted y darle a usted. La ley de la siembra y la cosecha es irrevocable. Una vez un hermano tenía una cita para ir a una entrevista de trabajo. Se le iban a dar el trabajo no. Y cuando estaba manejando su carro, vio a una mujer que estaba en la calle cambiando una llanta de un carro en medio de la lluvia. Y él pensó consigo mismo, que va, ese es un trabajo de un hombre, cambiar una llanta en medio de la lluvia. Pero si yo paro y le ayudo a esa señora, voy a llegar tarde a mi cita de trabajo. Y entonces puedo perder la oportunidad de tener el trabajo, si yo llego tarde. Pero como era cristiano, siguió manejando el carro y le apretó el corazón al Señor, y él dio la vuelta alrededor de la manzana de la calle y estacionó el carro y le ayudó a la señora a cambiar la llanta. Después que cambió la llanta, ella se fue, le agradeció, y él fue a una gasolinera y tomó el tiempo para lavar sus manos y está listo para la cita. Cuando él llegó a la cita, la mujer que le estaba esperando a él, la secretaria dijo, usted está atrasado para su cita. Él dijo, sí, tuve un percance, una emergencia, pero la señora puede atenderme. Y dijo ella, sí, voy a ver si le puede atender a usted. Entonces habló con la señora que le iba a entrevistar. La señora dijo que le pasara. Entonces vino la secretaria y dijo, usted puede entrar en esa sala, la entrevistadora está ahí adentro. Cuando él entró y se sentó, la mujer estaba de espalda a él, estaba mirando unos archivos en la pared, o sea, estaba de espalda hacia él. Él no podía ver su rostro y ella no podía ver el rostro del hermano. Ella solamente dijo a la mujer, llegaste tarde para su cita. Y dijo él, sí señor, perdón, tuve una emergencia, un percance y no pude llegar a la hora, perdón. Cuando la mujer dio vuelta y la mujer lo miró a él, la mujer dijo, usted fue el que me ayudó a cambiar la llanta. Era la misma mujer que le paró el carro, la entrevistadora, que le ayudó a cambiar la llanta. Y dijo el hermano, yo llegué tarde porque ahí le ayudé a cambiar la llanta por usted. La mujer dijo, usted no necesita presentar sus calificaciones. Es suficientemente. Habla mucho de quién es usted, de su carácter y de quién usted es, para parar su carro y ayudarme a mí bajo la lluvia a cambiar la llanta. El trabajo es suyo.
pase a reportarse en tal lugar, y le dio un papel, le firmó y le dijo, el trabajo es suyo, no necesito ver sus calificaciones, porque usted me ayudó a cambiar la llanta. Usted ve, hermano, lo que usted da, usted recibe. Si él no hubiera parado, hubiera llegado para su cita, pero quizá la señora no le hubiera dado el trabajo. Todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todos sus hechos, actitudes, pensamientos, todo lo que usted hace para alguien, toda siembra que usted hace personalmente a alguien, a un ministerio, le volverá a usted. La Biblia dice bien claro, lo que usted siembra, usted irá a cosechar. No solamente finanzas, todas las cosas, sus palabras, sus hechos, sus actitudes, con su familia y con los demás también. Pablo escribió a los creyentes en Corinto sobre una contribución que había empezado a colectar para los cristianos de Jerusalén, pero que no habían terminado todavía. Recuerde, ese hermano dio de su tiempo, de su disponibilidad, de su interés propio. ¿Fue una coincidencia que fue la misma mujer que era la entrevistadora que él ayudó a cambiar la llanta? No, no fue la misma mujer. Dios planeó y Dios lo bendijo por su actitud. Si no se hubiera detenido a ayudar a esa mujer, quizá el trabajo no hubiera sido de él. Pablo habla lo mismo de la ley irrevocable de la siembra y de la cosecha. Cuando él alienta las iglesias de Macedonia, que tenía el deseo de dar, y lo hicieron a los hermanos en Jerusalén. Pablo habla a los creyentes sobre una contribución que empezó a levantar para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén, pero ellos no habían terminado todavía. Para alentarlos, Pablo le habla esa escritura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber sobre la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, decía Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le diéramos o le que concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y no como nos esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo estaba hablando que ellos deberían llevar a cabo el deseo que tenían de dar su ofrenda. Habían empezado, pero tenían que terminar. Aquellos cristianos dieron de todo el corazón para suplir las necesidades de la iglesia en Jerusalén, pues sabían que Dios proveería para ellos. Los cristianos de Macedonia contribuyeron, a pesar de que el país estaba devastado por los ataques de ejércitos extranjeros, pero su mirada no estaba en sus circunstancias, sino en Dios, que todo lo puede. En vez de lamentar sus calamidades, ofrendaron porque sabía que Dios supliría sus necesidades. Una de las más exitosas estrategias del diablo para mantenernos en derrota económica es hacernos creer que no podemos dar. Usted siempre puede dar. Sabe que así, si no damos a Dios, no vamos a recibir. Dámonos de Dios desde recién casados. Bendecimos a los misioneros. Dábamos de lo que no teníamos, porque apenas teníamos para comprar los mandados, para la comida y para pagar la renta. Pero nunca dejamos de bendecir a los misioneros en países pobres que yo había conocido alrededor del mundo. Entonces es muy importante que nosotros demos de aún de nuestra necesidad, porque Dios está viendo y llegará el momento en que Él te va a bendecir de una manera tremenda. Hay algunos principios que la iglesia de Macedonia siguió para dar su ofrenda, en que todos podemos aprender de ella. En primer lugar, las iglesias de Macedonia dieron con liberalidad. Los cristianos de Macedonia dieron con liberalidad más allá de sus posibilidades que podían hacerlo. Eso es lo que debes hacer usted, debo hacer yo y todos. Muchos cristianos hoy dan de lo que les sobra, pero dar sacrificialmente es fe, confianza, madurez. Eso es lo que hizo la viuda que dio las 2 moneditas que Jesucristo la puso de ejemplo y la alabó. Tenemos que ser liberales en dar, en bendecir a los demás, sabiendo que esa bendición eventualmente va a regresar a usted. En segundo lugar, las iglesias macedonias dieron con buena voluntad. Los macedonios dieron más de lo que podían y lo hicieron de buena voluntad. Muchos que están enfrentando problemas económicos se resienten que les piden palabras de Dios, pero los cristianos de Macedonia no eran así.
consideraba un privilegio dar al Señor agradecimiento por la salvación de sus almas, a pesar de las circunstancias económicas negativas. Cuando usted piensa de esa manera, que el Señor le salvó a usted y usted tiene conciencia que todo lo que usted no es suyo, sino del Señor, usted dará. En las iglesias de hoy, la mayoría de los cristianos están asombrados que les piden, les rueguen, les supliquen para que puedan dar. Triste es esto. Muchos dan a Dios como si estuviera haciendo un favor al Señor, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario por medio de Cristo para salvarle a usted y a mí. Olvide que estaríamos perdidos si Cristo no nos hubiera salvado. Entonces ese es el pensamiento que tenemos que tener en el corazón. Nada es nuestro, nada. Todo es del Señor, somos solamente mayordomos, le cuidamos lo que a Él le pertenece y daremos cuenta al Señor. En tercer lugar, las iglesias macedonias dieron con sacrificio. Los cristianos macedónicos dieron con sacrificio porque se habían rendido por completo a Dios. Para entrar en el ciclo de la provisión sobrenatural económica de Dios, primero debes poner tu vida y tus finanzas en el altar a la manera de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Cuando Damaris y yo éramos recién casados, nosotros tuvimos una experiencia tremenda. Apenas nos alcanzaba para los alimentos y para pagar la renta. Entonces Damaris y yo habíamos ido a ministrar en una iglesia de habla portuguesa, una iglesia brasileña de portugueses, y conocimos a un hombre de Dios, un gran pastor, él y su esposa. Él brasileño, casado con una cubana como yo, brasileño, casado con una cubana. Y le cuidamos sus dos hijas. Mientras estaban pequeñas, ellos fueron de vacaciones a Brasil. Y nosotros le cuidamos sus dos hijas. Entonces una vez, él no sabe de eso, quizá sabrá ahora. Pero cuando Damaris y yo éramos recién casados, él vino a California y estando aquí en Los Ángeles me llamó y dijo: Josué, estoy por aquí, quiero visitarte, quiero ir a comer un arroz frito, de lo cual Damaris hace un arroz frito cubano tremendo. Pero él no sabía, nos faltaba $60 para completar la renta. Y entonces él no sabía. Pero mismo así lo invitamos a venir a comer. Era en 1988, 89, por ahí, creo. Y sacamos más $40 para comprar las cosas. En aquel tiempo, $40, 34, 35 años atrás, era mucho más de lo que vale hoy. Entonces nos faltaba $60 para la renta. Sacamos 40 para comprar la comida para hacer arroz frito. Ahora ya nos faltaba 100. Pero lo hicimos de corazón por la amistad que nos une hasta el día de hoy. Lo hicimos de corazón, dimos de lo que no teníamos, como las iglesias de Macedonia. Y él vino, comió, estuvo con nosotros un buen rato, le hizo el arroz frito, oró por nosotros. Cuando se iba, me miró a mí y me dijo: Josué, ¿tienes que predicar esa noche? Le dije: no tengo que predicar. Era cuando más necesitábamos, no teníamos invitaciones. Las invitaciones que teníamos eran muy pocas, 35 años atrás. Entonces él dijo: Josué, voy a predicar en una iglesia aquí, creo que es en Santa Ana, por ahí, en portugués. Predico mejor en portugués sin poder traducir el español. Yo le dije: pero tú eres casado con una cubana, tú sabes tanto el español como yo, tú puedes predicar en español. Dijo: no, ven conmigo, tú me traduces, no tienes que predicar. Y vamos juntos. Y Damaris y yo fuimos en el culto. Y él predicó en portugués y yo le traduje al español. Cuando terminó el culto y ya nos íbamos, él tomó el sobrecito de la ofrenda y lo puso en mi bolsillo. Y dijo: esto es para ti, para ustedes. Yo dije: no, pastor, ese es suyo. Usted predicó, yo solamente fui su intérprete. Él dijo: no, eso es para usted, suyo. Cuando llegamos en casa, Damaris y nos quedamos asombrados, maravillados de la fidelidad de Dios. Contamos con moneditas y $1, y 5, y 10, y 20, exactamente $100. 60 faltaba de la renta, 40 sacamos de lo que no teníamos para comprar los ingredientes para hacer el arroz frito. $100, exactamente lo que necesitábamos para pagar la renta el lunes, cuando este fin de semana yo no tenía invitación. Si no hubiéramos hecho, si yo hubiera dicho: no, pastor, no puedo hoy, no podemos recibirlo porque financieramente no podemos hacer, el Señor no nos hubiera bendecido. Como las iglesias de Macedonia lo hicieron, dieron de lo que no tenían, de lo poco que tenían. Dios nos bendijo. Son experiencias y son memorias de 35 años atrás que nunca te debes olvidar de dónde saliste tú
de donde el Señor te levantó. Hoy que hemos predicado alrededor del mundo en 74 países, que estamos sosteniendo 72 misioneros, que mis hijos fueron con Damaris y conmigo a todos los continentes del mundo. Hoy el Señor nos ha bendecido grandemente, que podemos bendecir a los demás. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Muchos predicadores están orgullosos y prepotentes y arrogantes y altivos. Cuando crecen, se olvidan y dejan de predicar donde quiera que son invitados. Nosotros vamos a predicar en cualquier lugar, sea iglesia chiquitita, sea iglesia mediana, sea iglesia grande, sea estadio, sea un coliseo, sea un gimnasio, sea en cualquier lugar. Nunca usted debe dejar de ser lo que usted es. El Señor fue fiel con nosotros porque el Señor es fiel a aquellos que son fieles. Cuarto lugar, las iglesias de Macedonia dieron con alegría. Los creyentes de Macedonia no solo dieron con liberalidad, de buena voluntad y con sacrificio, sino también dieron con alegría, como hicimos con ese pastor que vino a comer el famoso arroz frito de Damaris. Eso es lo que recomendó Pablo en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría, dar con devoción, con pasión, con deseo, con aprecio, es dar con la disponibilidad del corazón. La palabra griega aquí es dar con alegría, hilaros, dar con devoción, con entrega, pasión, con deseo, como ya dije, con aprecio, con reconocimiento. También la palabra hilaros es lo mismo, dar porque desea dar con deseo, con buena inclinación, con gozo. La palabra describe un espíritu de alegría al dar que no tiene restricción. Tenemos que dar de esta manera. Sea siempre una persona generosa y Dios te va a bendecir. Damas y yo no perdemos una oportunidad de bendecir a un ministerio, a alguien, cuando está en necesidad, porque sabemos que hemos cosechado y seguiremos cosechando. Nuestro ministerio envía miles y miles de dólares a las misiones cada mes. Enviamos lo que es los DVDs y los CDs y los libros gratis al mundo de habla hispana y todas las cartas de Estados Unidos que nos piden. ¿Por qué? Porque hacemos, como dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo Jesús, al Señor, servís. Eso debe ser tu actitud, dar al Señor, y Él te bendecirá en todas las áreas o las facetas de tu vida. Nunca hagas nada por compromiso, por cumplir con una tradición, a regañadientes, o de mala voluntad, o de mala actitud, porque te están pidiendo, insistiendo, rogando, suplicando. No, dé con generosidad. Cuando pasa el plato de la ofrenda, usted tiene una oportunidad tremenda de sembrar a tu futuro, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu llamado, tu ministerio. Reconoce que usted no está dando al hombre, usted está dando al Señor, y el Señor le está viendo su actitud. En quinto lugar, las iglesias de Macedonia dieron basados en el ejemplo de Cristo. Las iglesias de Macedonia no solamente dieron con liberalidad, con voluntad y deseo, con sacrificio, con alegría, sino también basados en el ejemplo de Cristo mismo. Pablo dijo en 2 Corintios 8:9. Pablo pone al Señor como supremo ejemplo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fuestes enriquecidos. Dejó su gloria, dejó su poder, dejó su trono, su majestad, y nació en un pesebre. Nació allá en Belén, en una pobreza, cercada de animales, en un establo, para que nosotros pudiéramos ser ricos espiritualmente y pudiéramos bendecir a los demás financieramente para su honra y para su gloria. No hay ejemplo mejor que este, que dejando su posición en el cielo y sus inmensurables riquezas, vino a la tierra para dar su vida. Amor más grande que este no hay y no habrá nunca. Y en sexto y último lugar, las iglesias de Macedonia dieron porque querían hacerlo. Usted tiene que querer hacerlo. No solo las iglesias de Macedonia habían dado con liberalidad, con voluntad y deseo, con sacrificio, con alegría y regocijo, con base al ejemplo de Cristo, pero ellos también dieron porque querían hacerlo. Usted tiene que querer hacerlo. Es una acción de una elección, de una actitud. Usted no solamente piensa o quiere, usted lo hace. 2 Corintios 8, 10 y 11 dice, y en eso doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo.
Entonces usted quiere, pero usted hace lo que usted quiere, lo que Dios puso en su corazón. Ahora pues llevar también a cabo al hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis a cumplir. Cumpla lo que Dios te ha dicho. Cuando des a los cristianos, cuando des como los cristianos de Macedonia, serás grandemente bendecido. Haciendo eso, usted y nosotros seríamos multiplicados las finanzas de una manera increíble. Usted entrará en el ciclo de la bendición espiritual del Dios financiero. Usted da y Dios te da. Dios te da y usted da. Usted da y Dios te da. Es un ciclo. Ponga esa palabra en su corazón. Si Dios te pide, es porque Él te va a dar. Si Él te da, es porque Él te va a pedir. Nunca seas dueño de nada y Dios te dará todo. Porque todos vamos a pasar. La única diferencia que va a quedar es lo que usted hizo para la gloria de Dios. Todo lo demás aquí va a pasar. Así que da al Señor de esas 6 maneras, como las iglesias de Macedonia lo hizo, y verás la multiplicación de tus finanzas como nunca antes lo has visto, para ti y tu familia, y la proclamación y la extensión del reino de Dios y de la predicación. Muchas son las experiencias de Damaris y yo, 35 años, desde nuestro apartamento cuando recibimos a aquel pastor hasta el día de hoy, y cómo hemos sido bendecidos. Hemos regalado vanes, carros a los pastores en India y en otros países, en otros continentes, porque nuestros sembradores nos han ayudado. Y ellos van aldea en aldea predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Una vez el pastor Benjamín de Ganadoray me llamó ahí y dijo, voy a tener una convención para 5,000 personas en tal fecha, era un fin de semana. Y necesito, dijo él, para que dé comida, alojamiento, transportación a 5,000 personas en la India. Y nosotros le enviamos el dinero. Más tarde le compramos un van para él seguir ministrando. El pastor Poe y Bobby también le compramos un van ya 2 veces en India para él predicar la palabra de Dios, y en muchas partes del mundo lo hemos hecho. Entonces, después que él pidió ese dinero y regalamos los carros y los vanes para ellos seguir predicando el Evangelio, para dar alojamiento y dar comida y transportación a 5,000 personas a una convención en India, salí de viaje. Cuando regresé de viaje, me buscó en el aeropuerto y pasamos por el P.O. Box. Cuando pasamos P.O. Box, cuando llegué a la casa para mirar las cartas, había una carta porque yo conocí la mayoría de las cartas, pero había una carta, y cuando la abrí había un cheque de $10,000. Cuando miré la fecha en el sello, en el matasello, la carta había estado en el P.O. Box por algún tiempo, antes que regaláramos los carros, antes que regaláramos para el alojamiento, para la comida, la transportación de 5,000 personas para India. El Señor ya nos había dado el dinero. Había un cheque de $10,000 para el ministerio, al nombre del ministerio. Así que dad y se os dará. El que da generosamente, generosamente recibirá, será bendecido. El que da escasamente, escasamente recibirá, cosechará. Está escrito en su palabra, independiente de tu interpretación, de tu concilio, teológicamente, eso no importa. Lo que importa es que está escrito en la palabra de Dios. De la manera que estén bendecidos es la manera de nosotros bendecir a los demás. Ofrenda a Dios de esta manera y verás cómo Dios te va a bendecir. Aprende esa palabra de Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, o sea, tus diezmos, tus ofrendas. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. Dios quiere suplirte con abundancia, pero tienes que sembrar primero. Está escrito en su palabra, independientemente de nuestra interpretación teológica. Hazlo y verás los milagros de Dios más grandes que Dios puede hacer en tu vida, porque las palabras de Cristo en Lucas 6:38 es: dad y se os dará. Está escrito. Así que para terminar, recapitulando lo que yo he dicho. Cuando Pablo recorrió Europa, específicamente la región de la antigua Macedonia, anunció a las iglesias de esta zona la necesidad económica de la iglesia en Jerusalén. Lo que se suma a la importancia de todo ese episodio es que Macedonia ya era una área económicamente pobre y deprimida. Macedonia era para Pablo como una de nuestras regiones económicamente más pobres y deprimidas en la actualidad. Sería como alentar a las personas de un país pobre que diera a otro país pobre. Ese momento no sonaría extraño hoy. Un país o una nación pobre dar y bendecir a una otra nación pobre que no tiene. Pero Dios así usa
muchos cristianos que no tienen, dan de lo que no tienen lo que les falta para bendecir a los demás. El hecho más notable de todo esto es que sí, las iglesias de Macedonia lo hicieron. Los creyentes de Macedonia económicamente privados estaban tan preocupados por sus hermanos y hermanas en Jerusalén que dieron de lo que no tenían lo suficiente para llegar al fin del mes. Y realmente dieron de lo que no tenían. Se tiene que leer y prestar atención a lo que está escrito en 1 Corintios 8, 1 a 5. Hermanos, queremos darlos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, en tu iglesia, en tu vida, que en grande prueba de tribulación en la abundancia, no importa la prueba financiera que usted esté enfrentando, de su gozo y su profunda pobreza, abundaron la riqueza de su generosidad. Tiene que seguir dando, no importa las circunstancias, porque doy testimonio, decía Pablo, que conforme a su capacidad y más allá de su capacidad, dieron por su propia voluntad, sin que le rogara, pidiera, rogándonos con mucha urgencia en favor de participar al apoyo de los santos. Y esto lo hicieron, no como nosotros esperábamos. Fíjese bien que Pablo, hasta él se sorprendió, sino que primero se entregaron al Señor y después a la voluntad de Dios. Esa es la manera correcta. Qué tremenda sección de las Escrituras. Estos cristianos mostraron servidumbre auténtica en sus ofrendas. Y lo que más me impresiona es que Pablo menciona las iglesias de Macedonia. No menciona ninguna iglesia específica, ni ninguna persona específica, ningún individuo, ningún cristiano. O sea, más tarde no se erigieron estatuas de bronce en Jerusalén, ni nombres de supercristianos, cincelados en mármol o registrados en algún libro para que otros lo admiraran. Una gran prueba de la verdadera servidumbre es el anonimato. Jesús mismo dijo en Mateo 6:3 que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, que la izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Hay iglesias que yo he visto que ponen nombre de los que dan en bancos, en paredes, en columnas, en ladrillos, en libros, pero el Señor sabe y el Señor ve lo que estamos dando a los demás. Entonces ahí reside lo que es la humildad y la fidelidad. Nuestro ministerio, como una organización exenta de los impuestos federales del IRS, de una organización de la Oficina de Impuestos, nosotros enviamos lo que es anualmente un reporte de lo que hemos hecho con las ofrendas. Entonces somos una organización 501c3. Cuando alguien da, nosotros enviamos un recibo a la persona. Y la persona puede deducir de sus impuestos. Se llama Tax Exempt Organization and a organization without the necessity of paying tax, a no-profit corporation. Entonces, una corporación exenta de los impuestos. Entonces, nosotros tenemos que enviar una carta, de acuerdo a la ley, hacer las cosas con integridad, con sinceridad, con honestidad, transparente. Cuando usted dé al Señor, ponga esa palabra en su corazón como individuo, no como organización. Usted dé sin que los demás sepan. Damas y yo hemos bendecido a personas alrededor del mundo que ellos no saben que ha sido de nuestro dinero personal, no del ministerio. Bueno, realmente no es nuestro, es del Señor. Es del Señor. Entonces, hemos bendecido y cuanto más bendecimos, más seremos bendecidos. Hemos ayudado a personas alrededor del mundo con necesidades tremendas. Y hemos visto la mano de Dios también bendecir a nosotros. Y de una manera especial, como han bendecido a nuestros hijos, a Catria Junior, Dios, de una manera extraordinaria. Entonces, dé al Señor y dé de un corazón y de las 6 maneras, sincero, íntegro, transparente, como las iglesias macedonianas lo hicieron, de esas 6 maneras. Y verás cómo la bendición de Dios te va a alcanzar. Antes de orar, mire después de los 5 minutos de este video que habla de nuestros 72 misioneros en nuestro Instituto Bíblico en la India. Agradecemos a nuestros sembradores que a través de usted nosotros podemos bendecir, como hemos bendecido durante la pandemia a países pobres con ropa, calzados, comida, medicina, orfelinatos alrededor del mundo, niños, hombres y mujeres, viudas, desamparadas. Cuando usted da, usted está dando al Señor. Recuerde lo que Mateo 25 dice: a mí lo hicieron cuando hiciste a uno de esos pequeños. Jesús dijo: a mí lo hicieron.
entonces nosotros tenemos que bendecir a los demás porque hemos sido bendecidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos, Señor, dar de esas 6 maneras como las iglesias de Macedonia lo hicieron. Gracias porque tú nos has suplido nuestras necesidades, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, que podemos bendecir a los 72 misioneros y otras organizaciones cristianas que ni contamos a ellos, Señor, en nuestra hoja, que solamente decimos que son 72 misioneros, pero son muchas más organizaciones y ministros que bendecimos, y tú lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú puedas poner esa palabra de fe, de madurez, de estar los hermanos solidificados y maduros y arraigados en Cristo, sabiendo que las finanzas no son nuestras, sino tuyas, que somos solamente mayordomos. Bendiga a mis hermanos de habla hispana y portuguesa que están oyendo este mensaje. Bendiga a ellos sus necesidades físicas, emocionales, financieras, familiares, espirituales. En el nombre de Jesús te agradecemos por la fe, por ese mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su amor, su paciencia, su cariño, su amabilidad. Ponga en práctica la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, y verás cómo Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias. Bendiciones a usted y su familia. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web,
y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.